La sonrisa de Calígula, Nicolás Estazone. Un carnicero, un barbón y un mal imitador. En nuestro artículo de hoy, en La sonrisa de Calígula, invocaremos el fantasma de una figura que no solo ha recorrido Europa, sino el mundo, y que ha influido en él de una manera notable. El personaje de quien hablaremos ha sido durante décadas el cuco de Occidente y la inspiración, siempre traicionada, de las naciones del otro lado del globo. El hombre a quien nos referimos es, tal vez, con las pistas dadas muchos ya lo habrán descubierto, el barbón de Karl Marx. No será menester abundar en demasiados datos biográficos y menos intentar abordar la enorme complejidad de su pensamiento y de las consecuencias prácticas del mismo. Nos limitaremos a observar cómo sus teorías y la de uno de sus contemporáneos se pusieron a prueba en la difícil palestra de la realidad. El contemporáneo a quien nos referimos es un señor francés, para más datos Visconde, que, al igual que Marx, fue uno de los pilares de la manera de pensar de las ciencias políticas y la sociología de la modernidad, Alexis de Tocqueville. Este es el hombre a quien pondremos del otro lado del cuadrilátero. Fue un fino analista de la realidad política europea y un observador sagaz de la manera en que se organizaba políticamente la sociedad norteamericana de principios del siglo XIX. Estos dos geniales pensadores, observando la vida política y social europea, llegaron a conclusiones muy útiles para nuestro artículo del día de la fecha. Permítaseme la simplificación de sus ideas a fin de poder poner blanco sobre negro sus diferencias y pensar, a través de ellas, la realidad política de Francia tras la caída de la monarquía en 1848 y el desarrollo de la Segunda República Francesa. El gran barbón de Marx sostenía que las burguesías en Europa no podrían controlar la rebelión del proletariado, clase que había nacido con su triunfo, y que ésta, en su empuje, arrasaría con ella cual un aprendiz de brujo incapaz de controlar las fuerzas que había desatado. Esta visión se sostenía en las convulsiones políticas y el ascenso de los partidos radicales en Francia, que acabaron con la Revolución de 1848 y la caída del régimen monárquico burgués del rey ciudadano, Luis Felipe de Orleans. Tras la caída de este monarca, el caos se apoderó de Francia. Los partidos radicales tomaron las calles enfrentándose con las fuerzas represivas del ejército. Se sucedieron las protestas, surgieron gobiernos efímeros, intentos de paliar la desocupación con la erección de talleres nacionales, decenas de panfletos, llamados a la revolución. En esta maraña de ideas, los sectores más conservadores de Francia se vieron obligados a aceptar una salida que reputaban muy peligrosa, la de las elecciones. El sufragio universal había surgido como una de las ideas madre de la Revolución Francesa, idea que solo había quedado en eso, pues ninguno de los regímenes que sucedieron a la ola revolucionaria de fines del siglo XVIII se tomó el trabajoso peligro de intentarlo. Se suponía que la implantación de un sistema electoral en el cual participarían la mayoría de los ciudadanos le daría el poder a los sectores obreristas radicales, y esta perspectiva aterraba a los sectores más conservadores de la burguesía, que no estaban dispuestos a abandonar el poder tan poco tiempo después de haberlo obtenido. Se plantearon muchas opciones, el voto calificado, entre otras, pero ninguna de ellas les aseguraba a esta clase la certeza de que las riendas del Estado siguieran en sus manos. Mientras tanto se desarrollaban estas crisis y dudas políticas, el vizconde de Tocqueville, al contrario de la visión revolucionaria de Marx, advertía que el método del voto era una manera de lo más práctica para incorporar a las mayorías al sistema. Las circunstancias pusieron a prueba ambas teorías en la grave crisis antes descripta. Los avatares políticos de la Francia post-revolución de 1848, con sus inestabilidades políticas y el fracaso de la incorporación de representantes obreros a la cúpula del poder en la Segunda República, llevó a una crisis aún más aguda en la que los enfrentamientos armados entre el ejército y los sectores obreros hicieron temer una guerra civil. La Asamblea Nacional, verdadero embrollo de personajes incapaces de detentar el poder, enmarañados en una serie de contradicciones paralizantes en el mismo seno de su asamblea, decidió entregar el poder al ministro de Guerra, un militar con muy pocas pulgas, el general Louis Eugène Cavaignac, que descubrió una muy práctica y sanguinaria manera de vencer a las barricadas obreras que habían copado toda la capital francesa. Tal fue la eficacia del método Cavaignac que, a partir de su famosa represión,
fue conocido como el carnicero. Muy satisfechos con el buen trabajo realizado, vastos sectores de la burguesía francesa le confiaron el gobierno al carnicero, que entusiasmado decidió participar de las elecciones que la Asamblea de la Segunda República decidió organizar para intentar salir del embrollo político en el que estaba metida Francia. Por fin, un país europeo intentaría la salida practicada en América y estudiada por el vizconde de Tocqueville. Pese a los temores de semejante paso al vacío, así se lo calificó en la prensa contemporánea, el primer ensayo resultó muy bien para estos señores tan asustados. En las elecciones para el Parlamento, los partidos radicales obtuvieron muy pocos representantes, tan pocos que nadie podía asustarse con tan mínima representación. Y en las elecciones para elegir al próximo gobernante de Francia, los resultados fueron aún más deprimentes para los sectores que propugnaban la revolución. Incorporemos a nuestra historia a un último personaje. Su nombre es Carlos Luis Napoleón Bonaparte, sobrino del archiconocido Napoleón, que, tras varios intentos por tomar el poder en tiempos de la monarquía de Luis Felipe de Orleans, inició los meses previos a las elecciones una trepidante campaña política que nada le envidiaría a una de las nuestras. El sobrino de Napoleón el Grande se presentaba ante el pueblo de Francia como el hombre que reivindicaría los valores de grandeza y victoria representados por su tío, bellas promesas que matizaba con un vago programa socialista. El pueblo de Francia por fin podía expresarse en las urnas, y sus dos candidatos eran el mal imitador de un emperador finalmente derrotado y un represor al que se lo había calificado como el carnicero. Los resultados fueron contundentes. 5.500.000 franceses le dieron el poder a Napoleón el Pequeño, como luego sería calificado por el famoso poeta y escritor Víctor Hugo, y el carnicero de Cavignac logró la sorprendente cifra de 1,5 millones, premio que nos suena excesivo si tenemos en cuenta sus sangrientos antecedentes. Los que temían el uso de los métodos democráticos perdieron el miedo tras descubrir que la mejor manera de conservar el poder no es calificando el voto, sino controlando los candidatos a elegir, y aquellos que suponían que la burguesía no sabría controlar las fuerzas desencadenadas del proletariado, siguieron soñando con revoluciones futuras.